¿A quién no le ha pasado? Ese momento que se te hiela la sangre, que sientes un nudo en el estómago cuando te das cuenta de que metiste la pata. Sobre todo si es en un trabajo nuevo. El miedo a equivocarse puede ser de verdad paralizante. Pero, ¿y si en lugar de entrar en pánico tuvieras un plan? Bueno, pues justo de eso se trata esto, una guía de primeros auxilios para darle la vuelta a un error y convertirlo en una oportunidad. La primera reacción casi siempre es la misma, una ola de pánico total. El corazón se acelera, la mente se te pone en blanco. Es una sensación que todo el mundo conoce. Es como un instinto que nos grita que estamos en peligro. Pero antes de hacer o decir cualquier cosa, lo más importante es entender esa reacción. Y es que este sentimiento tan abrumador, que parece que el mundo se te viene encima, tiene nombre. Los investigadores lo llaman el shock de la realidad. Pasa cuando las expectativas que teníamos, pues, chocan de frente con cómo son las cosas en realidad, y un error, por más pequeño que sea, se siente como una catástrofe. Para navegar este momento, hemos preparado un plan de acción bien claro. Primero, vamos a entender la reacción inicial. Luego, abriremos un botiquín de emergencia con herramientas mentales. Después, veremos un ejemplo real de cómo se puede pasar de un fallo a una solución. Y por último, cómo dar el siguiente paso para crecer. Ok, empecemos por la base. ¿Qué nos pasa por la cabeza y en el cuerpo en ese primer instante? Comprender el mecanismo es el primer paso para poder controlarlo. Fíjate, según un estudio de la Universidad de Hiroshima, este shock de la realidad es súper común, sobre todo en recién graduados. No es una falla personal, para nada, sino un fenómeno psicológico documentado. Y reconocerlo nos quita un peso de encima. No es que algo esté mal con uno, es una etapa de adaptación que a muchos les pasa. Ahora sí, vamos a lo más importante. Aquí está el botiquín de primeros auxilios mentales. Son 4 herramientas súper prácticas y que se pueden usar al momento, justo cuando el pánico amenaza con tomar el control. Estas son las 4 claves. Primero, controlar el cuerpo. Segundo, controlar los pensamientos catastróficos. Tercero, procesar lo que sentimos. Y cuarto, tratarnos con un poquito de amabilidad. Vamos a ver cada una con más calma. A ver, antes de analizar, de planear o de hablar con nadie, lo primerito es calmar la respuesta física del estrés. Cuando el cuerpo entra en modo lucha o huida, es imposible pensar con claridad. La respiración es como el ancla que nos regresa al presente. Hay una técnica increíblemente simple pero súper efectiva. Sheryl Sandberg cuenta en su libro Opción B que su mamá sí la enseñó para calmar sus crisis de ansiedad. Al concentrarte en contar, interrumpes el ciclo de pánico y le mandas una señal al cerebro de que todo está bajo control. Así de fácil. 6 segundos para inhalar, 6 para sostener, 6 para exhalar. Una vez que el cuerpo se calma, ahora toca enfrentar a la mente. El psicólogo Martin Seligman identificó estas 3 trampas de pensamiento que hacen que cualquier problemita se vea gigante. La personalización nos hace creer que el error es 100% nuestra culpa. La generalización nos convence de que este fallo va a arruinar toda nuestra carrera. Y la permanencia nos susurra al oído que este sentimiento de fracaso nunca se va a ir. Esta frase, vaya que resume perfecto el ciclo vicioso de las 3 P's. Es la voz del pesimismo a todo lo que da. Pero lo bueno de esto es que una vez que identificamos estos pensamientos, podemos empezar a desarmarlos. Podemos preguntarnos, ¿de verdad es solo mi culpa? ¿En serio va a afectar todo? ¿Va a ser así para siempre? La respuesta casi siempre es un rotundo no. Sentir frustración, vergüenza o ansiedad es completamente normal. Intentar ignorar estas emociones es peor. La clave está en reconocerlas y, literal, nombrarlas. Me siento con vergüenza, estoy con frustración, tengo miedo. Y esto no es una idea nada más, ¿eh? La investigación del psicólogo James Pennebaker es fascinante. Descubrió que las personas que escribían sobre sus experiencias difíciles, aunque al principio se sentían un poco peor, a la larga tenían mejor salud física y emocional. No hace falta escribir un diario, basta con decir el sentimiento en voz alta. Ponerlo en palabras crea una distancia que nos permite procesarlo mejor. Y ahora llegamos a un punto crucial, la autocompasión. Ojo, no se trata de tenerse lástima, sino de tratarse con la misma amabilidad que le ofreceríamos a un buen amigo. Un estudio demostró que las personas que practicaron la autocompasión después de un error fueron un 40% más felices que las que no lo hicieron. ¡Un 40%! Esta anécdota lo ilustra perfecto. A veces necesitamos que alguien más nos dé permiso para no ser perfectos. El jefe de Sandberg, al decirle esto, no minimizó el problema, pero sí ajustó la vara tan alta con la que ella se estaba midiendo. Y es que aceptar que no somos perfectos es la base de la autocompasión. Muy bien, ya vemos las herramientas individuales. Ahora vamos a ver cómo se aplica esto en una cultura de trabajo que no solo tolera los errores, sino que de hecho aprende de ellos.
A ver, imaginen la escena. Un becario, intentando arreglar un problemita, causa uno de los peores desastres que le pueden pasar a una empresa de tecnología, un apagón total de la plataforma. Lo lógico sería pensar que lo despidieron al momento, ¿no? Pero la reacción fue todo lo contrario. En lugar de buscar un culpable, buscaron un aprendizaje. El ingeniero jefe vio la oportunidad de crear un sistema más fuerte, uno que pudiera aguantar este tipo de fallos. Esto es un ejemplo brillante de cómo una organización resiliente transforma un error garrafal en una innovación. Ben Testing se volvió una práctica estándar. Ben no solo conservó su trabajo, sino que su error dejó un legado positivo. El mensaje es clarísimo. Toma riesgos, y si fallas, vamos a aprender juntos. Ya vimos cómo manejar la reacción inmediata y cómo una cultura sana responde. Ahora, ¿cómo integramos esto en una mentalidad a largo plazo para crecer a partir de los tropiezos? Aquí la clave es el optimismo inteligente. Y no se trata de un optimismo ciego que ignora los problemas. Al contrario, es un enfoque que reconoce la realidad con todo y sus dificultades, pero que mantiene la confianza en que se pueden encontrar soluciones. Es analizar la situación fríamente para encontrar un camino hacia adelante. Esta frase del escritor Andre Malraux lo resume todo, ¿no? Es el arte de la perspectiva. El optimismo inteligente nos enseña a no hacer gigantes nuestros errores, a no convertir una molestia en una catástrofe existencial. Es, digamos, el antídoto perfecto para las 3 Ps que vimos antes. Y así, cerramos este análisis con una pregunta para reflexionar. Equivocarse es inevitable. Son datos, es información. La verdadera elección no está en si nos vamos a equivocar o no, sino en qué vamos a hacer con esa información. Cada error tiene una lección escondida. La pregunta es si estamos dispuestos a escucharla.